Ya lo decía Rafael, este miércoles tenemos el gusto de recibir a Edgardo Bermejo. Él aprovechará su sección de Diáspora Cultural para hablarnos sobre la convocatoria del primer concurso de crónicas y relatos radiofónicos breves. Esto sobre la experiencia de la migración que se llama Entrada Libre. Edgardo, vamos contigo. ¿De qué va esta convocatoria? ¿A quiénes invita? ¿Y cuál es la invitación también que nos hace para fomentar la creatividad? Gracias, Karen. Muy buenas noches. En efecto, hoy en la Diáspora Cultural vamos a hablar de esos grandes representantes de la Diáspora Cultural que son todos los mexicanos jóvenes que viven en Estados Unidos, ya sea que emigraron a Estados Unidos o que nacieron allá como hijos de familias mexicanas, pero estamos hablando de una población que abarca millones de personas que hablan español, que hablan inglés, que han crecido en la biculturalidad, que construyen una identidad que llamamos, digamos, binacional, y que representan a las nuevas generaciones de lo norteamericano y de lo mexicano. Bueno, para ellos está dirigida esta convocatoria que han lanzado el Instituto Cultural de México en Washington y el Instituto Mexicano de la Radio, el INER. Antes de continuar, vamos a ver la cortinilla que precisamente con la colaboración del Canal 22 se elaboró para difundir esta convocatoria, y al regreso hablamos de sus características y de sus objetivos. Si tienes entre 18 y 35 años, resides en Estados Unidos y eres de origen mexicano, envíanos una crónica o relato de tu propia autoría, en español y en formato de podcast de máximo 3 minutos. Primer concurso de crónicas y relatos radiofónicos breves sobre la experiencia de la migración, Entrada Libre, del 19 de abril al 18 de junio. Invitan el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C. y Grupo IMER. Somos Radio Pública. Edgardo, pues interesante, es la primera convocatoria para residentes de Estados Unidos que invita a que compartan cómo ha sido su experiencia en este país y cómo también tienen este sentido de identidad. Háblanos un poco en torno a esto, cómo sí, la idea de la radio. Uh-huh. Claro, la idea es, decía yo, convocar al talento, a la creatividad de los mexicanos en Estados Unidos, a que además se apropien de las nuevas herramientas, de los lenguajes sonoros, de las tecnologías, en este caso del formato del podcast. Tienen que tener una duración de 3 minutos. Tienen que enviar sus trabajos a la convocatoria que aparece en la pantalla. Hay un panel conformado por expertos en la radio y en temas culturales y migratorios que habrá de dar el fallo. Hay un premio de $1,500 para el primer lugar, de $750 para el segundo, de $500 para el tercero y de $250 para los trabajos finalistas. Aquellos trabajos que resulten finalistas van a ser transmitidos en todas las estaciones de IMER a lo largo de todo el territorio nacional, pero también en diversas estaciones hispanohablantes de Estados Unidos, con el apoyo de la Embajada y de los consulados de México, que tenemos la red más grande de consulados en el mundo. Este es un poco el panorama. Tienen hasta junio, me parece, para entregar los resultados. Los detalles se pueden ver en la convocatoria, pero de nuevo insistir que de lo que se trata es de que a partir de 3 minutos los participantes pueden hablar de uno de los 2 temas a los que se convoca. Uno es la experiencia justamente de lo binacional, la entidad de un mexicano joven en Estados Unidos que ha crecido en estos 2 ámbitos culturales y emocionales. Y la otra posibilidad no es menos atractiva, que es hablar del potencial lingüístico del inglés y el español que se entrecruzan, que se hibridan en estas nuevas territorios del lenguaje que se construyen como parte de un fenómeno cultural como el que vivimos con millones de mexicanos hispanohablantes en los Estados Unidos. Este es un poco el panorama. Creo que además se trata de defender el idioma español, de defender la vigencia del idioma español en los Estados Unidos como la segunda lengua más hablada, y también de mostrar desde las herramientas de la creatividad y del talento, oponerse a estas manifestaciones de la xenofobia, del racismo, del supremacismo, al que nos enfrentamos desde hace mucho tiempo y que en los últimos años y en los últimos meses de alguna manera se agudizó. Es pues una respuesta desde la cultura, desde la integración cultural, pero sobre todo, fíjate, Karen, es reivindicar el papel de la radio pública, de los medios públicos en México y de la diplomacia cultural en México para construir puentes de diálogo con nuestros connacionales en Estados Unidos.
Sí, por supuesto. Creo que ahí está la clave de esta convocatoria, el reivindicar el papel de la radio, pero también hablar de lo que comentabas, del lenguaje, ¿no? De poner sobre la mesa la potencia, la importancia del lenguaje español y también de esta cuestión binacional que difícilmente se ve en las convocatorias, Edgardo. Sí, justamente aquí hace un par de semanas hablamos de la creación del Instituto César Chávez para la defensa del español en los Estados Unidos y esta iniciativa pues se suma a este instituto que ya había anunciado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto, digamos, es una manera de aterrizar en un proyecto concreto, en una convocatoria abierta a los jóvenes de Estados Unidos para integrarse en esta defensa colectiva, ingeniosa, imaginativa e innovadora del español. Que además va a ser evaluada por grandes expertos en temas de migración, expertos en temas culturales, designados de manera especial para este concurso. Así es. Pues te invitamos a que vean la convocatoria y a que participen, y gracias al Canal 22 que ha participado también en la difusión de esta muy interesante iniciativa que enriquece nuestra diáspora cultural. Pues muchísimas gracias, Edgardo. Un placer siempre verte en Noticias 22 y compartir temas como este. Ahora una convocatoria que de verdad motiva a participar en ella, sobre todo a los que viven en Estados Unidos. Gracias, Edgardo. Buenas noches.